pero ya formalmente a trabajar con los sueños, como yo dije, este tema lo voy a desarrollar bien, fue a partir de 2018. Y pues, digamos, sí, pues armo cursos, ¿no?, para compartir con otras personas, y de ahí pues se hace esa maña, ¿no?, de que la gente cree que soy maestro, ¿no?, pero pues yo, digamos, lo hago también para vivir, obviamente, creo que es un trabajo honesto, ¿no?, espero que así se tome, y comparto esto que yo he estado investigando por muchos caminos. Y justo yo quería empezar un poco a compartirles cómo fue que empecé con este tema. Bueno, primero que nada, vengo de una familia muy religiosa. En algún momento mi madre se dejó la religión, ¿no?, y se proclamó feminista, y yo dije, eso está bueno. Y yo la seguí, ¿no? Contra todo lo que decía la familia, pues yo me uní a mi madre en aquel entonces, y eso me hizo pues pensar cosas que no estaban permitidas en mi familia. Pero pues como, no sé si ustedes habrán notado, pues me pusieron Daniel, ¿no? Y dicen que pues en el nombre va la condena. Y entonces desde muy niño yo sí soñaba cosas muy extrañas, incluso tenía, pues como era muy religiosa mi familia, pues soñaba cosas terribles, ¿no? Porque era una religión bastante, no la religión, el grupo específico, ¿no?, pues que usaba mucho el miedo para mantener a la gente pues dentro de donde suelen querer mantener a las personas. Y pues cuando uno tiene apenas unos 5, 7, 8 años, pues expresa fácilmente de eso. Durante yo mucho tiempo, yo puedo decir, quizá de ahí ahora me pongo a pensar que me viene esta especie de aversión a que me llamen maestro, porque yo siempre detesté la escuela, ¿no? No sé cuál haya sido su experiencia, pero a mí no me gustaba nada. Entonces, durante muchos años yo me enfoqué en hacer, yo estudié psicología, e hice mucho trabajo de psicopedagogía. Trabajé en escuelas, iba a las escuelas en el tiempo en que había un programa que se llamaba Escuelas de Calidad. Íbamos a las escuelas, un amigo y yo, de Ecatepec, de Ciudad Nezahualcóyotl, de Valle de Chalco, llegamos hasta Chalco, tocábamos las escuelas, ¿no?, y decían, oigan, ¿no quieren que demos una charla gratuita? Y pues, miraban así como, ¿en serio? Sí. Y pues a veces nos dejaban pasar. En el Estado de México es más fácil, la Ciudad de México es muy difícil. Y entonces después de eso les ofrecíamos un proyecto y pudimos trabajar en muchísimas escuelas. Una de las cosas que hicimos fue hacer escribí con un amigo un libro en el que yo después también hice, digamos, hago constelaciones familiares, ¿no? Y entonces Bert Hellinger, que pues es, como sabrán seguramente, el creador de las constelaciones familiares, tiene meditaciones muy increíbles, muy hermosas. Y entonces adaptamos unas meditaciones de Bert Hellinger para niños. Y decíamos, pero ¿cómo podemos hacer para que sea como niños? Porque leíamos a una autora que se llamaba Françoise Dolto y nos decía, no, a los niños hay que hablarles de ladito, no les puedes hablar de las cosas que les puedan dañar su dignidad. Entonces no les puedes decir, tú estás mal, ¿no? Mira, mejor te cuento una historia. Entonces hacíamos las meditaciones de Bert Hellinger con símbolos. Entonces nos metíamos a los diccionarios de símbolos a revisar cómo podríamos cambiar algunos elementos para que se volviera algo precisamente simbólico. Y luego además mi amigo, que también estudió psicología, empezó a estudiar una maestría en lingüística, y yo pues pasé un tiempito también estudiando literatura, y entonces nos poníamos a leer textos clásicos que no entendíamos mucho, sobre todo, ¿no?, de textos griegos, y cuando encontrábamos, a veces cuando no sabíamos de la mitología, íbamos a los diccionarios de símbolos y decíamos, claro, ¿no? Incluso sin saber este lenguaje místico, porque bueno, han de saber que la poesía empezó siendo conjuros, eran
versos para llamar a ciertas fuerzas. Ahora, claro, ¿no? Occidente después ha tomado este tipo de conocimiento como la belleza de la palabra, ¿no? Y entonces la poesía, sobre todo para los poetas principiantes, pues es básicamente para que en la prepa pues, le hagan a uno caso, ¿no? Y obviamente cuando eso no está de moda, pues uno queda muy mal, peor parado, ¿no? Que cuando no escribió la poesía, ¿no? Pero digamos que inicialmente la poesía era más bien hechizos, ¿no? Conjuros, llamar a ciertas fuerzas. Empezó con las dionisíacas, ¿no? Y entonces nos dábamos cuenta, este gran amigo y yo, que por cierto se llama Octavio, como aquí, mi estimado Octavio, que le tengo mucho aprecio también. Nos dábamos cuenta que había un lenguaje místico ahí al que podíamos tener acceso si prestábamos atención a los símbolos. Esto me resultó fascinante. Y digamos, este fue un primer acercamiento con los símbolos. Pero yo, a partir justamente de estos sueños que tenía muy inquietantes y que yo estudiaba psicología, empecé a escribir mis sueños. Siempre cuento que en realidad inicié un diario de sueños, pero la realidad es que yo no quería hacer un diario de sueños, yo quería hacer un diario, porque yo quería ser escritor, es la verdad. Pero pues un adolescente como el que era yo, pues no le pasaban cosas muy interesantes, ¿no? Entonces no había mucho que platicar, pero sí me pasaban muchos sueños. Y entonces pronto me di cuenta que mi bitácora diaria en realidad era de sueños. Y entonces empecé a hacer esfuerzos por entender mis sueños. Esto fue en 2005. Entonces tengo un diario de sueños desde 2005. Pero ya han pasado libretas, celulares, computadoras, algunos, por ejemplo, en 2018, que fue cuando yo decidí realmente dedicarme a estudiar los sueños, para el mes de julio tenía contabilizados 90 y tantos sueños, solo, digamos, esa parte del año. Entonces, bueno, ya, incluso ya últimamente ya ni los escribo porque o escribo mis sueños o vivo, ¿no? Y últimamente está más interesante mi vida, ¿no? Entonces, no es como en ese entonces, yo digo, bueno, ahora los voy a escribir, ¿no? Pero todo empezó con un meme, ¿no? Esa es la verdad. Me mandaron cerca de Año Nuevo de 2018 un meme que decía: ¿sabías que en la cultura japonesa el sueño de Año Nuevo determina todo lo que te va a pasar ese año? Y yo dije, ¿será? Entonces se lo mandé a todos mis contactos, ¿no? Amigos, familiares, ¿no? A ver, viene Año Nuevo, acuérdate de qué vas a soñar y lo platicamos, ¿verdad? Órale, ¿no? Obviamente hubo quien dijo, no, me puse una borrachera que van a soñar. Bueno, pues, ¿no? Pero hubo sí muchas personas que soñaron. Y para ese momento, yo todavía hacía psicopedagogía, ¿no? Y tenía mi diario de sueños. Y entonces cuando me contaban sus sueños, me venían intuiciones. Yo les decía, oye, esto que soñaste, ¿qué pasó con tu papá? ¿No? Brujo, me decían, ¿no? No, mi papá se fue hace mucho tiempo, ¿no? Claro, pues soñaste que buscabas a esta persona y así, ¿no? Bueno, hasta me metí en ese tiempo a grupos de Facebook de interpretación de sueños y veía a ver qué había soñado la gente en ese día. Y o sea, pues digamos un loco, ¿no? Y veía cómo interpretaban otras personas. Y incluso en una ocasión me pasó que alguien puso algo y dije, no, esto tiene que ver con tal cosa. Y le escribí y me empezamos ahí a platicar y me dijo, muchas gracias, ¿no? Incluso guardé esa conversación que me parecía muy bonita, de que, no, de hecho hay un libro que está por salir, mi editora se ha tardado muchísimo, pero ya está todo, no más falta que ella me diga dónde firmo y cuánto pago. Pero bueno, ahí está uno de esos sueños, ese sueño precisamente de esta persona en Facebook, que soñaba que estaba en un balcón y tenía una sombrilla y venía un viento muy fuerte y se lo llevaba.
y caía en había un laberinto de pasillos y placitas, y caía en el centro, y que él iba a buscarlo, y que cuando iba a buscarlo no lo encontraba. Yo dije, a ver, sombrilla, protección, ¿no? Viento. ¿Qué es el viento, no? El viento es una fuerza masculina, frecuentemente asociada al pensamiento, exactamente, ¿no? Pero además le robaba la protección, ¿no? ¿Y quién suele ser la protección en la familia? A ver, ¿quién podría ser? El papá, ¿no? Por lo que, arquetípicamente en nuestra cultura es papá el de la protección. Yo le dije, ¿qué le pasó a tu papá? ¿No? ¿Cómo te llevas con tu papá? No, bueno, murió hace poco, pero nunca tuvimos una buena relación. Me contó que se había ido de la casa cuando él era muy chico. Yo le dije, claro, ¿no? Y los patios suelen ser los lugares donde las personas hacen los rituales, ¿no? Como acá, ¿no? Entonces son lugares sagrados. Y caía en un patio central. Claro, le digo, el centro siempre es el corazón. Entonces has estado buscando esa protección del papá, ¿no? Que algo te lo robó, ¿no? Seguramente, ¿no? Había ideas de un mal padre, ¿no? Estos juicios contra un padre que, pues el simple hecho de que nos haya dado la vida ya es demasiado, ¿no? Ay, es que no me compró Nintendo cuando era niño. Ya me da de miedo por decir esto, ¿no? Y sin embargo, pues si nos dio la vida, es sagrado, ¿no? Ese momento, esa persona, esas personas son sagradas. Yo le decía, creo que se me ocurrió esto justamente a partir de este trabajo que hacíamos con los niños de generar imágenes. Nos dábamos cuenta que cada imagen que hacíamos que los niños vieran en esas meditaciones eran cosas que les sembrábamos. Y pues obviamente nosotros queríamos sembrarle cosas hermosas, ¿no? De Bert Hellinger, ¿no? Me acuerdo mucho de una meditación que tiene que ver con hacer resonar el corazón con el de todos los de la clase, ¿no? Hasta que se vuelva un solo corazón. Después entendí que esto tiene implicaciones esotéricas bien tremendas, ¿no? En ese momento yo era joven y tenía ilusiones, ¿no? Ya digo, se hace uno viejo y ya se amarga, ¿no? Bueno, es que no saben cuántos años tengo, ¿no? Porque es que en mi sótano tengo un cuadro, ¿no? Y le van pasando cosas, ¿no? Y yo sigo pareciendo de 25. ¿Sí, verdad? Sí. Está funcionando entonces la parte. Y justamente estos símbolos me hacían darme cuenta que había algo ahí. Esto que empecé a platicar con muchas personas, me acuerdo por esos días tenía conversaciones así de WhatsApp de 4 horas, ¿no? Hasta que no encontrábamos con qué tenía que ver. Yo decía, ya, y hasta me dolía la cabeza, pero fueron semanas así. Dije, no, tengo que ver qué hay aquí. Y ese año dije, lo voy a dedicar a estudiar los sueños. Y pues tuve la gran fortuna de ser amigo de una querida amiga, Alejandra se llama, que trabajaba en la biblioteca Vasconcelos, y nos dijo, por ahí de mediados de año, nos dijo, oigan, ¿no quieren alguien proponer una actividad para la biblioteca? Y dije, sí, quiero hacer círculos de lectura. ¿Y de qué? Dije, de sueños. Bueno. Y empezamos con uno de Freud, luego con uno de Jung, y el tercero iba a ser sobre Castaneda. Cuando llegué ahí, lo cancelé. Y dije, no, esto está tremendo. Me pasaban cosas horribles, ¿no? Me iba a dormir, así, antes de dormir, una lectura, ¿no? Lo que me da sueño. Me quedaba dormido, tenía sueños espeluznantes. Dice, ¿qué es esto, no? Bueno, no sé, yo decía, ¿no? Yo tratando de interpretar sueños, y esto no lo entiendo, ¿qué es qué, no? Sentía que estaba influenciado por la lectura. En la mañana siguiente leía lo que seguía y leía lo que había soñado. Y decía, no. Dije, no puedo llevar a la gente que está en los círculos de estudio conmigo a cosas que no sé, ¿no? Y entonces empecé a leer más, mucho tiempo me alejé de Castaneda,
Pero ese año tuve sueños tremendos. Fue el primer año en el que tuve, digamos, por voluntad propia, sueños lúcidos. Y ya de ahí dije, no, aquí esto está buenísimo. Aunque honestamente los primeros eran muy terroríficos. Yo suelo decir que es algo que me ha venido, ¿no? Que el camino de los sueños suele enfrentarte con tres grandes miedos: el miedo a la muerte, el miedo a la soledad y el miedo a la locura. En algún punto cuando estás con los sueños te enfrentas con uno de esos, y por lo general al inicio te enfrentas con miedos incluso todavía anteriores, ¿no? Como yo les contaba, mi familia era muy religiosa y yo soñaba con demonios y cosas así, hasta que mis padres eran gente muy, muy, muy religiosa y hacían ministerios y cosas así. Y yo recuerdo una vez, ya en la madrugada, despertando, gritando, yo le dije a mi madre, mamá, ya no quiero soñar esto, o sea, ya, sálvenme, ¿no? Sálvenme de la soledad, ¿no? Como dice Anaí, ¿no? Y ella hizo una oración por mí. Dijo, no te preocupes, no vas a volver a soñar esto. ¿De veras? Y hizo una oración y no volví a soñar eso. Pero en cuanto empecé a tener sueños lúcidos, ¿con qué creen que empecé a soñar? Se redesbloqueó eso, que durante muchos años había estado ahí. Y fue muy impresionante porque lo tuve que enfrentar. Pero después de que enfrenté eso, me sentía poderoso. Yo sentía que algo me había pasado. Por ejemplo, yo tenía esto de que nadie, o sea, si alguien empezaba a hablar de cosas de miedo, de brujas, ¿no? De diablos, que alguien pusiera una película de terror o que empezaran a contar historias, yo no podía, por mi historia. Era una cosa incapacitante, por así decirlo. Es decir, no podía yo ir, ¿no? a un día de campo, porque si eso se ponía en ese plan, yo me ponía muy mal. Y después de eso, tuve una sensación de que había enfrentado un miedo muy profundo y que eso se había extendido a otras cosas. No tenía muy claro, de hecho sigo sin tener muy claro qué otras cosas se desbloquearon, pero sí tenía esta sensación de que había perdido un miedo fundamental en mi vida. Bueno, después, digamos, empecé a enfrentar otras cosas en sueños que tenían que ver con mi familia. Empecé a soñar cosas, gente que había muerto en mi familia, en sueños lúcidos, y que me hablaban, me perseguían, y de pronto yo volteaba y les decía, sí, pero ¿qué quieres, no? Y me hablaban y me decían cosas, y de pronto yo caí en la cuenta, claro, eres mi tío, ¿verdad? Era una cosa así de, como una estocada, ¿no? Que me daba en el corazón. Claro, le digo, yo sé de tu historia, es muy triste, lo lamento mucho, ¿no? Y eso transformaba toda la escena. Pero bueno, para entonces yo ya me había enfrentado a cosas tremendas, ¿no? Yo recuerdo una amiga que me decía, bueno, pero ¿y esto de los sueños qué? ¿Tú para qué hablas tanto de eso? Todavía no daba cursos ni nada de eso. Y le empezaba a contar este tipo de cosas, ¿no? Cosas que yo veía, y se empezaba a espantar, ¿no? Y me decía, pero eso está horrible, ¿por qué te gusta eso? Y digo, bueno, sí, al inicio era horrible. Bueno, esa fue mi experiencia. Las personas que por lo general me toca compartirles, no suelo evitar esos caminos, ¿no? Es decir, puede ser que alguien se enfrente con sus propios fantasmas y demonios, pero pues ahora tengo yo algunas herramientas, ¿no? Para enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? Hacerlas a un lado, mucho más amorosamente. Ahí me tocó, ¿no? Digamos, cuando todo esto era puro llano, ¿no? Llegué, ¿no? Hay una lomita, ¿no? Ahora ya, pues hay edificios, ¿no? Y siento que un poco esa es parte de mi labor, es como decir, mira, no te preocupes, no es tan grave, sí, te va a dar miedo a lo mejor, pero hazlo a un lado, es más fácil de lo que crees. Pero como yo no tenía ninguna guía, a mí me hubiera encantado, yo quería tener un maestro, alguien que me enseñara, pero nunca llegó.
Y a veces hay espejismos, ¿sí? A veces se encuentra gente que uno cree que es un maestro. Y suele ser solamente una persona que nos acompaña un ratito. Cuando esa persona que nos acompaña un ratito se vuelve un maestro, es mejor alejarse. Esa ha sido mi experiencia, porque uno termina sometiéndose o estando en riesgo de someterse, y yo amo la libertad. Entonces es una sugerencia, ¿no? que les comparte, por supuesto, ¿no? Ya después de muchos años, ¿no? Les digo ya, un viejo. Ay, mira, ¿qué pasó? La guayaba, esa guayaba. Que la guayaba. Que la guayaba. Tenemos que nombre por ahí también la tostada. Están los guayabazos. Una flor para la. Esto es un sueño, ¿no? Si suena la alarma es que ya nos tenemos que despertar, pero todavía hay 5 minutos más, mamá. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que ahí me tocó. Tiempo después, ya después de haber vencido algunos miedos, empecé a estudiar pues, cosas que pues, por mi formación no estaba permitido, ¿no? Insisto, yo crecí siendo una persona realmente muy miedosa. Y tal vez, digo, hay personas que todavía, por que me recuerdan de esa época, dirían, ah, no, Daniel, qué miedoso, ¿no? Pero tengo la sensación de que no es algo que ahora pensarían de mí, ¿no? A lo mejor en ciertos contextos, ¿no? Digamos, no soy temerario, ¿no? Pero, no, pues, pero en otras cosas, hasta más bien parezco aventurero, ¿no? Y empecé a estudiar otras cosas que tenían que ver con pues, estas ciencias ocultas, ¿no? Y esas cosas. Y tuve mucha precaución también porque me di cuenta que así como con los niños, que les sembrábamos cosas con las meditaciones, me di cuenta que las cosas que vemos durante el día las estamos sembrando también para la noche. Entonces, esto fue un gran hallazgo. A lo mejor para ustedes puede ser así como, ay, de veras, ese es tu gran hallazgo, pero para mí fue muy importante, ¿no? Darme cuenta que las cosas que decía, las cosas que veía, las cosas que pensaba, eran cosas que llevaba a los sueños. De hecho, la primera parte en la que estudié los sueños, pues lo hice sin nada de estas cosas, ¿no? tan locas. Solamente era tratar de entender mis sueños, y pues como yo estudiaba psicología y además también seguramente lo saben las personas que estudian psicología, pues todas las cosas esotéricas no caben, ¿no? En ese tipo de escuelas. Es más, ni siquiera suelen revisar a Jung, ya no digamos a Castaneda o John Ford, ¿no? Los ocultos, la Golden Dawn, ¿no? Estas cosas, ¿no? Exactamente, aquí tenemos a alguien que sabe cosas, cuidado, que no les vaya a mirar fijamente. Y entonces en este tiempo yo lo que hacía era tratar de entender por qué había soñado lo que soñaba, y ahí fue cuando me di cuenta que la gran mayoría de las cosas que soñamos son las cosas que vivimos el día anterior. Esto lo dijo Freud, pero yo quería comprobar, y sí, bueno, lo pude comprobar, y durante muchos años solo hacía eso. Después de estos años de revisar mis sueños, sí me pasa que puedo recordar los sueños a voluntad. Es decir, si yo me propongo una noche antes recordar los sueños, al día siguiente seguro me acuerdo. Y dependiendo de la práctica que haga, bueno, recuerden, yo empecé sin ninguna práctica, nomás intentándolo. Y después, de acuerdo a las prácticas, pues ya puedo recordar todavía más. Pero, además, sí me pasa ahora que si yo, bueno, ni siquiera tengo que hacer gran esfuerzo, despierto y digo, soñé tal cosa, claro, ya sé por qué. Y tiene que ver mucho con trabajo personal. Uno se da cuenta de que la mayoría de las cosas que uno sueña son las cosas que uno vivió el día anterior, pero no es casual, ¿no? De todas las cosas que vivimos el día anterior, hay algunas cosas que se conectan profundamente con cosas que nos trazan.
Les cuento brevemente uno, ¿no? Para que vean, digamos, con qué cosas tan absurdas se pueden conectar con cosas tan profundas. Soñé el otro día que yo era Miguel Bosé. No es cierto, ya me acordé. Yo no era Miguel Bosé, era mi amigo. Y yo lo veía que bueno, digamos, claro, no soy yo, ¿no? Mi amigo. Para que no vayan a pensar que yo, ¿no? Es un mecanismo típico de los sueños, ¿no? Que era mi amigo y le decían, ya vámonos, y él hacía como gestos, como queriendo ser galán, ¿no? Y en algún punto me daba tristeza. Yo lo veía y sentía tristeza. Y desperté. Y recordé que un día antes había visto, así que uno está, ya saben, scrolleando, y de pronto una historia de Brad Pitt, ¿no? Y yo lo vi así, cara de galán. Y yo decía, ay, ¿de veras le está pegando el sol? O sea, todo el tiempo así, ¿no? Y dije, qué curioso, ¿no? Cómo permanentemente tiene que estar así. Eso fue lo que pensé. Y me fui a dormir. Pues dije, bueno, ya. Y recordé que había visto días atrás una tía, no vayan a creer que yo, ¿no? Una tía que es muy fan de Miguel Bosé. No van a creer que yo, por favor. Me envió una historia de cómo sus padres en televisión lo habían en reiteradas ocasiones humillado, despreciado. Yo me acuerdo cuando lo vi, me dio mucha tristeza. Dije, pobre, ¿no? Hay una parte del sueño que ya no recuerdo ahora, pero tenía que ver con que se veía muy operado, si no mal recuerdo, de la cara. Y entonces, justo cuando recuerdo eso, me cayó el 20. Tenía poco que yo me había alejado de un amigo muy, muy, muy querido, porque, digamos, ¿no? Uno se empieza a dar cuenta que pues, hay cosas que uno ya no comparte con ciertas personas. Uno, sobre todo, dicen, ¿no? Radio Pasillo Espiritual, dicen que el mundo está cambiando y esas cosas, ¿no? Que era de Acuario y no sé qué tal. Y pues al menos en mi caso sí me ha pasado que recientemente, bueno, estas semanas, ¿no? Son además particularmente tienen que ver con eso, de gente que a lo mejor se aleja, ¿no? De vínculos que están sostenidos con hilitos y se caen. Y era una de esas semanas en las que se estaban cayendo esas cosas que dicen. Y yo estaba un poco triste, pero entendía que ya esa amistad había cumplido su función. Y justo ese amigo se estaba operando el rostro. Y yo decía, ¿por qué hace eso, no? Si podría tener un cuadro en su casa, en el sótano. Más fácil. Pero bueno, él no cree esas cosas, entonces tenía que recurrir a la intervención. Y no porque esté mal, ¿no? Pues eso no tiene nada de malo. Pero en él yo podía ver que estaba implicado una situación muy parecida al video que tenía que ver con Miguel Bosé. Un asunto como de no aceptarse, ¿no? De cierto autodesprecio. Y eso es lo que me daba tristeza. Entonces uno dice, ay, qué sueño tan chistoso, qué sueño tan bobo, ¿no? Y además, claro, y uno puede dar un paso. Claro, ya sé por qué lo soñé. El paso es, digamos, porque una noche antes vi eso. Es un primer paso. El siguiente paso es, claro, ya sé por qué. Esto se conecta con mi amigo. El paso más duro siempre es, ¿qué tiene que ver eso con mi historia? ¿Cómo es que yo logro ver eso en él? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿En qué punto he podido estar en el autodesprecio, el no sentirme apto para algo, ¿no? Y ahí, digamos, es cuando uno entra, ¿no? En memorias profundas, ¿no? Cuando uno tenía quizá, no sé, 3, 4, 5 años, ¿no? Y ahí es donde uno entra en ese conocimiento profundo. De ahí que me di cuenta entonces que, voy a decirlo así más bien, tengo la sospecha de que hay niveles del sueño. El primer nivel es
el olvido. La mayoría de las personas no recuerdan sus sueños. Y no los recuerda, creo yo, porque la mayoría de los adultos nos dijeron que no eran importantes, que no eran relevantes, que no, hija, no llores por eso, es un sueño, olvídate de eso. No, hijo, no tengas miedo, fue un sueño, ¿no? Olvídate de eso. Entonces uno va entendiendo que hay que olvidarse de eso. Y el problema es que los sueños nos hablan de la cosa más maravillosa que puede haber en este mundo, que es uno mismo. Yo creo que ahí están los grandes secretos, el libro de la vida, como le dicen. Y si uno ignora eso, si uno olvida eso, se olvida de uno mismo. Hay un dicho mesoamericano que dicen que las personas que olvidan sus sueños son como muertos en vida, porque una parte de ellos está impedida, y es la parte más mágica, la parte donde más libres somos. Entonces, bueno, olvidarse de los sueños puede tener una equivalencia a vivir en el olvido, que son las personas que, por ejemplo, el grado extremo de alguien que vive en olvido puede ser alguien que vive en una adicción, que lo que quiere es olvidarse de algo, es dejar de sentir, dejar de mirar. En ese momento las personas pueden recurrir a sustancias o a actividades que les hagan sentir una emoción que no les conecte con un dolor o con algo que tienen guardado, ¿no? Ese es el nivel en la vigilia, en el estar despierto, el grado más extremo del olvido. El segundo nivel que yo sospecho es el que le llamé mecanicidad. Esto no lo van a encontrar en ningún libro, es algo que estoy desarrollando, ¿no? Pronto habrá un libro en las mejores librerías del mundo. El nivel de la mecanicidad es vivir en automático. Es el equivalente en los sueños, es soñar cosas y no darles importancia. Es decir, pues sí, soñé esta cosa, pero es un sueño, importa, ¿no? No interesarse por esa sabiduría es vivir sin el interés más profundo, que sería nuestro conocimiento interno. Y las personas que, digamos, van por la vida sin interesarse en su propia persona, en su propio conocimiento, las personas que dicen, no sé por qué hice eso. En el fondo, a todas nos ha pasado eso, ¿no? De pronto uno no sabe por qué reacciona como lo hizo. Y eso porque nos falta conocernos. Nos falta comprender qué dinámicas están ocurriendo. Cuando uno tiene ciertamente maquiavélica y cierto conocimiento, uno ya va a las reuniones diciendo, estas cosas pueden pasar. Tal persona puede reaccionar así, sobre todo si va a haber una discusión interesante, ¿no? Y uno puede decir, bueno, yo ya sé qué voy a hacer. Y entonces pasa la situación y, mira, pasó la opción B, la opción C. Pero yo tengo una respuesta para eso. No me agarran, ¿no? En curva. Es lo que yo creo, ¿no? Que le decía a don Juan Castaneda, que un guerrero vive su vida calculadamente, estratégicamente calculada. Pero siempre, digamos, sin controlar. No controlas nada. Es lo que le llama el desatino controlado. Son términos, ¿no? Que obviamente no tienen nada que ver con el mundo indígena, pero que pues, Castaneda nos hace pasar con el mundo indígena, ¿no? Pero que sí es muy interesante poder llegar a ese punto. Y sí es un conocimiento que te puede dar los sueños y que te saca del nivel de la mecanicidad. Cuando tú vives fuera del nivel de la mecanicidad, más difícilmente te agarran en curva, porque hay un momento donde Castaneda le pregunta a don Juan, le dice, no es posible vivir una vida calculada, eso no es posible. Y le pone este ejemplo. Imagínese, don Juan, le dice, que un guerrero, porque son los guerreros, ¿no? Los que viven así, no, digamos, no gente como yo que necesita prender el boiler para lucharse, ¿no? ¿Cuál guerrero hay, no? No, los guerreros solo están en el cerro, en el desierto, ¿no? No los que se tienen que bañar con agua calientita, ¿no? Yo soy solamente una persona común y corriente. Y dice, le dice, si un guerrero entra en un campo donde hay un francotirador, ¿qué puede hacer un guerrero?
Y don Juan le dice, no ir. ¿Se dan cuenta? Permanentemente uno está despierto, alerta. Pero eso solo se logra cuando nos damos cuenta de ese conocimiento profundo, silencioso, que está ahí permanentemente y que está en los sueños. Cuando uno se interesa en los sueños y empieza a investigar, uno entra en el nivel que yo le he llamado el nivel de los aprendices del ensueño. Son las personas que investigan, las personas que empiezan a indagar, que dicen, a ver, bueno, ¿y qué significará esto? ¿Por qué soñé esto? Y en ese nivel, digamos, no se tiene uno no tiene un mapa, no tiene ninguna certeza, pero sabe que si sigue caminando, va a llegar a algún conocimiento. Y el conocimiento, de nuevo, es uno mismo. Cuando uno encuentra algo, encuentra un mapa, una brújula, algo que nos indica por aquí, uno entra en un nivel que yo le llamé el nivel del guerrero o la guerrera del ensueño, que es el nivel en donde las personas empiezan a vivir una batalla. Todo está en tu contra en ese nivel, todo. Por ejemplo, la programación biológica, ¿no? Biológicamente tu cuerpo está diseñado para que te duermas y te olvides. Incluso por eso es que cuando uno es pequeño, si dan ganas de hacer pipí, pues se hace pipí, ¿no? Porque eso les llama a Freud sueños de comodidad. Es decir, viene un sueño que lo que nos hace es no despertarnos. Por ejemplo, se escucha un ruido, ¿no? Y entonces uno sueña con una explosión. De esa manera uno no se tiene que despertar, porque ya lo integra el sueño. ¿Se dan cuenta? Uno crece y pues obviamente aprende a controlar los esfínteres y no se hace pipí, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Habrá situaciones, ¿no? No se juzga aquí, ¿no? Pero esa programación biológica está en contra de que tú puedas darte cuenta de por qué estás soñando o qué es lo que estás soñando, porque está diseñado para que no te despiertes. ¿Se dan cuenta? En ambos sentidos de la palabra, en el sentido de que no te despiertes del sueño y de que no te des cuenta ni de lo que estás soñando ni de que es un sueño. ¿Se dan cuenta? Y además tienes la programación o la influencia cultural de que a tu alrededor cada vez menos, yo creo. Además, según hay una profecía de que a partir del 2021 los sueños empiezan a ser así, casi como el yoga, ¿no? Y entonces ya habrá algunas personas, ¿no?, que pueden decir, no, yo practico yoga desde antes de que se pusiera de moda, ¿no? Así va a ser ustedes con los sueños, ¿no? No, yo desde antes de que se pusiera de moda, yo ya estaba en eso, ¿no? Y eso por alguna razón da cierto prestigio, ¿no? Pero culturalmente en general todavía no es tan difundido. Empieza esto de los sueños, pero en general la gente, cuando tú empiezas a hablar de esto, es muy atractivo, pero ya cuando empiezan a darse cuenta de lo que implica, es como, ok, no está tan bueno, ¿no? Da un poquito de miedo. Es de echarle ganas, ¿no? Es de leer, ¿no? Así como, hay que trabajar, no, yo quería nomás que me dijeran cómo le hago, ¿no? Como que hay que hacer ejercicios y esas cosas, ¿no? Bueno, obviamente hay ejercicios que quiere hacer, pues logra cosas y que no puede lograrlos incluso sin ejercicios, pero es más difícil, lo cual también puede tener resultados más fuertes, pero en general requiere cierto esfuerzo. Entonces tienes todo eso en contra, es un esfuerzo, ¿se dan cuenta? Es una batalla. Y luego además, ya que hiciste el esfuerzo por estar lúcido en el sueño, te encuentras con monstruos y uno dice, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto, no? ¿Qué masoquismo me trajo hasta acá? Y es eso, es el momento del guerrero, de la guerrera, el momento donde uno enfrenta todo eso y tengo la sensación de que quien entra ahí no sabe por qué. Hay algo, una cosquillita en la panza, un brinco en el pecho que te hace ir por ahí. No sé qué sea, no sé cuál sea el diagnóstico de esa enfermedad, pero a uno lo hace seguir. Y de pronto uno empieza a darse cuenta de que cuando uno ha barrido suficiente todas esas imágenes, cuando uno ha trabajado sus miedos, empiezan a pasar cosas. Uno empieza a tener ciertas percepciones, ciertas
ciertas intuiciones, y de pronto uno empieza a notar, a ver algunas cositas. No estoy diciendo que yo, es gente que ha llegado a otros puntos. Pero lo que cuentan es que se llega a un momento, dicen que ese es el nivel de los brujos, las brujas. Obviamente, brujo, no en el sentido europeo, sino en el sentido en el que algunos pueblos se lo han apropiado de que, me dicen brujo, pues sí, soy brujo, ¿no? Y que tienen la capacidad de poner suficiente atención a las cosas. La brujería, en el fondo, este tipo de brujería, no de hacer rituales con gallos, esas cosas, ¿no? Que sí hay, ¿no? Yo he visto. Este tipo de brujería, más al estilo de Don Juan, es la capacidad de poner tu atención y tu voluntad en puntos específicos, es decir, en puntos coyunturales. Es decir, por ejemplo, si las personas que saben artes marciales saben que si pegan en cierto lugar, deshabilitan a la persona. Entonces se esfuerzan menos. Entonces, cuando uno tiene estas intuiciones, uno sabe que haciendo un manejo específico de la situación, uno puede producir cosas a su alrededor. Esto, obviamente, ¿no? Esto es lo que le llama la atención a la mayoría de la gente, ¿no? De, entonces me puedo sacar la lotería, ¿no? Puedo ganar más dinero sin mucho esfuerzo, ¿no? Puedo ser tan galán como Brad Pitt sin poner la cara así, ¿no? Esas cosas hay quienes las pueden lograr, aunque pues por lo general quien intenta esas cosas sin hacer un trabajo personal, pues se pierde, porque eso no es lo relevante. Por supuesto, está bueno vivir bien, ¿no? Está bueno vivir cómodamente, pero a veces, en algunos casos, se requiere primero haber pasado por algunas dificultades, en otros no, y qué bueno, que nadie tenga dificultades. Lo cierto es que quien pasó por dificultades tiene una fuerza que quien no pasó por ahí no tiene. Eso también es verdad. Pero no es deseable tener dificultades, al menos no les deseo yo eso. Ese nivel es donde uno empieza a poder lograr cosas después de haber trabajado mucho con los sueños, de haberse dado cuenta de cosas, de conocerse a sí mismo, a sí misma, y de entender las dinámicas que ocurren en los sueños. Y entonces uno empieza a sospechar algo. ¿No será que estamos soñando? ¿No será que si estoy logrando cosas en los sueños, si esto tiene repercusiones en mi vida diaria, ¿no será que no hay diferencia entre un sueño y la vigilia? Es decir, ¿será que los sueños son reales? ¿O será que la realidad, que como le llaman, será también un sueño? Dice que las personas que empiezan a entrar en ese punto empiezan a hacer algo que yo le he llamado así, pero ya sé que otros pueblos le llaman de otra manera, la vida continua. Es decir, que empezamos a poder unir la vida de vigilia con la vida de los sueños. Yo les prometí 5 niveles, ¿no? Decía el cartel, pero creo que ya vamos en 6. Porque tengo la sensación de que hay más todavía. Y en ese nivel dicen que las personas se vuelven sabios. Llaman algunas culturas magos lúcidos, o son nombres de algunas corrientes. Pero dice que esas personas están despiertas permanentemente. Y las personas despiertas, curiosamente, tienen un efecto, ya no sueñan. Paradójico, ¿no? Yo estaba en un grupo hace tiempo, yo les decía que la finalidad de trabajar con los sueños es no volver a soñar. Y una mujer me decía, pues que eso no tiene sentido, ¿tú para qué empiezo? Y yo pensaba, ¿no? Mi padre me decía, cuando yo me quejaba de algo, ¿no? Me decía, ¿para qué hago esto si de todos modos, para qué levanto esto si se va a ensuciar? Y me decía, bueno, eso es como pensar que, ¿para qué te lavas los dientes si se te van a picar? De todos modos, que en el fondo es eso, ¿no? ¿Para qué estamos aquí si de todos modos nos vamos a ir, ¿no? ¿A qué vinimos? Bueno, algunos dicen que estamos aquí voluntariamente, otros dicen que estamos atrapados y que hay que salir, no lo sé. Pero lo que sí parece es que
estar despierto, permanentemente despierto, hace que las personas ya no necesiten imágenes en los sueños. Y entonces, ¿no? Ahí dicen, ¿no?, que hay gente que ya no duerme incluso porque toma energía de los sueños. Entonces ya no necesita dormir. Y de nuevo, ¿no?, ¿para qué quería yo dormir? ¿Para qué quería yo soñar si al final borré todo eso? Bueno, son los caminos por los que yo he encontrado por ahí. Algunos los he podido comprobar, otros no, otros los he rozado por momentos, he tenido sospechas. Pero por alguna razón me metí en este camino. Creo que yo ya estaba en ese camino desde que era niño y que mi madre me ayudó a salirme un ratito, porque pues era yo muy débil, era muy miedoso y necesitaba ese apoyo. Pero cuando uno crece, pues bueno, se tiene que rascar con sus propias uñas. Es curioso que yo, cuando pude explorar plenamente los sueños, es cuando tuve que vivir solo. Antes quizá esta energía de hogar me tenía demasiado bien cuidado, ¿no?, gracias a la oración de mi madre. Estaría yo llegando al final de mi intervención, pero no sé cuánto tiempo tengamos. Pero a mí sí me gustaría, si hay dudas, comentarios o sueños, y si no hay sueños, chismes. Porque es rarísimo, porque puede ser que no haya dudas, preguntas, incluso que no haya sueños, pero chismes sí. Si me quieren contar uno, yo estudié psicología, son muy chismosos con licencia. Les puedo pasar el micrófono. ¿Quién quiere? Sí, seguramente eso iba a pasar, por eso, muy bien. Buenas noches, muchas gracias por toda la información muy interesante. Yo quería preguntar, ¿por qué en ocasiones soñamos en el mismo escenario? Y va cambiando el escenario, lo vamos mejorando o se va deteriorando o regresamos a lo mismo. Y el escenario es imaginario. Realmente quizás exista o quizás no lo inventamos. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Por lo general, a estos sueños, no necesariamente como lo planteaste, es un sueño repetitivo, pero creo que remite un poco a eso, a sueños repetitivos. Los sueños repetitivos, por lo general, son sueños en donde hay, lo voy a decir con estos términos, energía atorada. Entonces puede ser una memoria, un trauma o algo que uno no ha logrado resolver. Por ejemplo, muchas de las cosas que enfrentamos en los sueños, los obstáculos, son obstáculos de la vigilia. Cuando logramos enfrentar o resolver el obstáculo en un sueño, sobre todo si es un obstáculo repetitivo, por ejemplo, que siempre te persigan o que siempre haya un lugar donde no puedes pasar. Cuando logras resolver eso en los sueños, algo se desbloquea en tu vida de vigilia, como les conté. Ahora pueden platicar de fantasmas, todo eso, y no solo no me puede dar miedo, me da risa. Entonces hay que repararlo durante el sueño, mientras estás soñando, porque a mí me han comentado, trata de repetir cuando estás soñando, es un sueño, y eso me hace olvidarlo. Pero lo que me está recomendando es atacarlo en el momento. Por ejemplo, sueño que me roban un coche, sí, pero nunca me he robado un coche. Los autos tienen que ver frecuentemente con el cuerpo o con el destino. A lo mejor hay una decisión en donde, ¿no?, puede ser, ¿no?, donde uno sintió que tomó una decisión a partir de otra persona, ¿no? Entonces nos robaron el destino. Tuve que estudiar una carrera, me tuve que casar con alguien que no quería, ese tipo de cosas. Es decir, hay un momento en donde a donde yo quería ir, no, ya no se podía. O puede ser el cuerpo, ¿no?, una llanta ponchada, puede ser un malestar, ¿no?, una pierna, cosas así. O que hay dificultades para avanzar. Los autos son, los vehículos son destinos. Si es por ejemplo, hasta le llaman, ¿no?, justamente un auto colectivo, pues se habla de un destino colectivo.
No sé si esto amplía. Gracias a ti. A ver, ya se puso bueno, ¿verdad? Ay, si ya se cayó, mejor ya que me cuente, que me diga que soñé. Sí, pero a ver, ¿qué A ver, yo hace 2 años estaba yo en Veracruz vendiendo la casa de mi mamá y estaba sola, nunca había ido sola, iba con mi hermana, pero ya para la venta y todo eso tuve que estar ahí sola. Y me dio mucho miedo porque había una fiesta enfrente y me dio miedo que se fueran a meter a la casa o que hicieran ahí, se oía mucho escándalo. Un día anterior supe que había fallecido una amiga muy, muy querida de muchos años, una persona linda, muy tierna, que me encantaba ver cuando la veía, cuando la veía. Entonces, pues ya, de hecho no me dormí ni en la recámara, me quedé dormida así como en la sala, casi bloqueando la puerta, ahí en un sillón, de miedo. Pero, ¿por qué era el miedo? Por las personas que estaban afuera en la fiesta, que se fueran a meter. Donde estaba era, pues, en Veracruz, un medio muy bonito, digamos. Y me quedé dormida y casi sentada en el sillón. Que me decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Y ya, sentí descanso. Ahora que quiero interpretar eso, que te lo estoy diciendo, creo que era la paz que siempre me daba esa. Era una persona muy linda, que veía con mucho gusto. Yo creo que por eso la soñé. Y bueno, o sea, falleció un día antes. La soñé y que la veía siempre de mí y me decía, no te preocupes, vas a estar bien. Y sí me sorprendió. Lo vi tan real. No sé qué. Bueno, interpreto eso, que era el amor y el amor que ella me tenía. O sea, la soñé, pero no creo que se haya parecido. Pero fue internamente lo que. Y tampoco me espantó, tampoco me dio miedo. Al contrario, me dio mucha paz. Gracias por compartirnos eso. ¿Cómo Sí, ves? lo veo. Bueno, es que hay las experiencias con personas que fallecieron, son de las cosas que más comentan, ¿no?, en este tipo de charlas, y que menos se encuentran las posibles de explicación por nuestra cultura. En nuestra cultura, Occidente es una cultura esencialmente atea, ¿no?, y nihilista, en el sentido de que ¿no?, el discurso oficial nos dice que no hay nada después de la vida, ¿no?, de la muerte. Y entonces son de las cosas que más nos sorprenden. Te quería preguntar, ¿tu mamá vive? No, ¿Para ese momento ya había muerto? Sí, la he soñado así como si estuviera. Cuando despierto digo, ay, pues le voy a hablar ahorita, le voy a decir, ya no está. Y la soñé. ¿Para ese momento tu mamá ya había fallecido? Sí, mi mamá tiene 24 años. Sí, yo tengo la impresión de que no era tu amiga, sino tu mamá. Oh, por Dios. No, te acabas de dar. Claro, era su casa y me dijo, pues aquí estás bien. Gracias. Era mi mamá. Pero cuando esas cosas pasan, pues no se pueden mostrar. Es decir, si nos quieren hacer un bien, ¿no?, si el mensaje es nos quiere hacer un bien, pues no va a tomar la forma más lógica o más amable en la que uno pueda recibir el mensaje verdadero. Entonces era más
así lo pienso, ¿no? Como más lógico que tuviera la forma de la amiga, ¿no? Porque ella estaba más reciente, ¿no? Aparte es fácil también, esto es algo que sí, Freud dice eso, ¿no? Que una persona suele remitir a más de una, por ejemplo, o una persona puede estar representada en varios, ¿no? Como sueño. Wow. Sí, gracias. Gracias, mamá. Yo, por ejemplo, soñé hace mes y medio. De hecho, falleció mi cuñada hace mes y medio. Y soñé con ella. Se supone que cuando sueñas que alguien se muere y sueñas con él, así como que no está, bueno, ya está reparado, ¿no? Pero aquí soñé con mi cuñada y que mi cuñada me hablaba y yo decía, pero ya estás muerta, o sea, te acabas de morir. Y me decía, sí, pero ven, acompáñame. Pero ella se veía muy contenta y me quería como que agarrar para que la siguiera. Y yo le decía, como que me quedaba así como, la sigo, no la sigo. Y, o sea, sí la agarré de la mano, pero no la sigo. O sea, no, como que desperté el querer seguirla. Entonces sí me quedé así de, me estará llamando. O sea, eso como que sí me dio miedo. Porque tenía nada de haberse muerto. O sea, tenía, yo creo que unos 5 días. ¿Y cómo estabas con ella? Pues no sé, o sea, me tocó, siempre tuve una buena relación con ella. Y al último, cuando ella murió de cáncer, yo sentí la necesidad de ir a despedirme. Cuando la fui a ver, pues me dolió muchísimo verla así. Ella ya estaba inconsciente. Le dije lo que tenía que decirle, pero no sé si me escuchó. Y dio su último suspiro conmigo. Entonces me quedé como tranquila de que me pude despedir de ella, pero me dolió mucho verla así. Hay muchas cosas que son que pueden jalar el alma, por así decirlo. Los pueblos originarios tenían palabras para nombrar la entidad anímica específica que se jala en esos casos. En algunos pueblos le llaman el hijillo o el ave del corazón. Es una parte de nosotros que es relativamente frágil y que tiene que ver con la identificación. Es decir, en la medida en que uno se identifica, que uno siente este tipo de emociones, puede sentir que se lo jala. No sé si ustedes tengan familia pues, o de pueblo, de pueblos originarios, ¿no? Pero por ejemplo, no sé si ustedes sepan, ¿no? Hay ríos, lagos, ¿no? Uno no debe meterse o tener cuidado o pedir permiso porque se le puede llevar a las cuevas, tener cuidado. Pero pasa igual si ven un animalito que, ¿no?, lo atropellaron y lo quieren ayudar en ese momento. O sea, sí, nosotros con nuestra lógica, ¿no?, occidental, hay que ayudar ahí, pero nos puede jalar algo. Eso fue lo que soñaste, ese jalón. En constelaciones le llaman jalón a la muerte, pero es una cosa todavía más específica. Y es una identificación con el hecho de que se fue y que tú estabas en el momento que partió. En muchos pueblos hay gente que se dedica a acompañar a la gente que muere y que sabe este tipo de cosas y que las acompaña y sabe no identificarse de esa manera, pero claro, tú la querías, entonces es más difícil ahí. ¿Hace cuánto? Como mes. Apenas. Claro, muy reciente. Sí. Pero una forma de resoñar es una técnica, ¿no?, para atender este tipo de cosas, que es generar una imagen, sembrar una imagen de solución
es que, por ejemplo, hoy antes de dormir puedes hacerlo. Haces algunas respiraciones para relajarte y regresas a ese sueño y le dices, yo me quedo. ¿Cómo estás? Pues me siento tranquila, pero como a la vez triste. Sí, y entonces sería necesario que le dijeras, no estoy preocupada por ti, sé que estás bien, así que no tienes nada de que preocuparte por mí. ¿Cómo estás ahora? No sé, me siento como ansiosa, me siento como nerviosa. A lo mejor al final podemos platicar. Sí. ¿Vale? Bueno, ok. O sea, a mí me habían dicho que cuando sueñas con una persona es porque te están manifestando, ¿no es cierto? Porque yo soy yo con muchas personas y se está acordando de mí, pero como que al parecer no. Bueno, hay una respuesta, hay un par de respuestas a eso. Es que, o sea, sí, uno jala la atención de las personas. Miren, cuando alguien se enamora de otra persona, la otra persona empieza a sentirse atraído por esa persona. Cuando no hay nada más atractivo, soy coach de pareja. No hay nada más atractivo que sentirse atractivo, ¿no? No hay nada que nos guste tanto de la otra persona que gustarle. Entonces, cuando una persona se enamora de otra, uno empieza a generar una energía. La atención es una energía muy poderosa. Cuando uno empieza a poner atención a algo, hace crecer eso. Esto es algo delicado, ¿no? Porque cuando uno es joven, es el mecanismo por el cual se vale la naturaleza para que la humanidad continúe. Ya cuando uno empieza a tener ciertas edades, uno empieza o debería empezar a caminar con más prudencia, ¿no? Y la atención hay que tener cuidado, ¿no? con eso. Es decir, ¿qué edad tienes? 21. Enamórate todo lo que quieras. Después tendrás la verdad. Pero a esa edad no, vamos a robar esa experiencia que es necesaria, ¿no? Sí, no, es necesaria. Pero, o sea, sí, pues sí lo produce. Pero el asunto es que uno empieza, estamos creando permanentemente, bueno, esta es la sospecha, no me gusta asegurar nada tajantemente, pero la sospecha es que estamos generando lo que nos ocurre. Por eso es que cuando a veces uno se enamora y la otra persona no se engancha, es que algo estamos poniendo ahí también. Allá, digamos, es un anzuelo envenenado. Sí, atraemos pero se muere en el camino. Algo lleva ese anzuelo. Y sí puede ser que uno sueña y entonces uno lo está produciendo. ¿Qué se hace en esos casos? Limpiar el anzuelo. Bueno, habría que ver la situación específica, pero a lo que voy es, sí pasa así, pero no es correcto usarlo así. ¿Sí me explico? Pero disfruta mucho. Sí. Retomando un poquito lo que platicaba nuestra compañera, hace ya más de 15 años falleció mi bisabuelita. Yo era muy apegada a ella. 2 semanas después de que ella fallece, yo soñé algo muy similar, donde yo estaba en su casa y ella, mi bisabuelita en ese momento estaba en su cuarto, yo estaba como en la sala y me decía, ven. Y yo caminaba y yo veía cómo pasaba por la sala, por el comedor, hasta que llegaba a la puerta de su cuarto. Al llegar yo a la puerta de su cuarto la abría y yo la veía a ella sentada en su cama. Y me decía, ven, alcánzame. Y yo por más que caminaba,
no podía agarrarme. En ese momento yo me despierto, o ya no sé si yo seguía soñando o despierta, según yo me despierto y veo de mi lado izquierdo una luz blanca. Y en ese momento yo dije, estaré soñando, y me volví a quedar dormida. Para mí fue muy fuerte ese sueño. Un año después fallece uno de sus hijos, un tío mío. Me toca verlo por última vez una semana antes de que falleciera. Cuando yo lo abrazo, yo ya sentí que no lo iba a volver a ver. Y fallece lo mismo. 15 días, 3 semanas después, yo lo sueño estando en su cama y en su casa. Y me dice, ven conmigo. Entonces yo subo las escaleras hasta llegar al que era su cuarto y lo veo sentado en un sillón que él tenía. Y me dice, ven conmigo, tómame de la mano. Y yo por más que intento caminar, no lo logro alcanzar. Y me despierto. Ahí no pude ver esa luz blanca como con mi bisabuelita. Pero pues son sueños que para mí fueron muy fuertes. Leyendo yo un libro de tanatología, que me ayudó un poquito a comprender, decía esta doctora que los seres que son muy allegados a ti, que tú quisiste mucho, por lo regular quieren llevarte contigo, quieren protegerte y llevarte contigo. Entonces pues para mí fue más fuerte aún, porque dije, bueno, y no a lo mejor no los alcancé a tocar, porque si los hubiera tocado, pues a lo mejor pude haber fallecido y estar con ellos. O no sé tú qué piensas. A lo mejor no hubieras fallecido, pues sí te pudiste haber enfermado. O un accidente, cosas así. ¿Hace cuánto fue esto? Una tiene 15 años y el otro 14. Hace mucho. ¿Cómo estás ahora con este tema? Ya lo puedo platicar, Sí. sí se me puede cortar un poquito la voz, pero sí fueron situaciones muy fuertes para mí en ese momento. ¿Y recuerdas con tristeza todavía a estas personas? Mira, puede funcionar en primer lugar la misma, la primera recomendación, más bien la segunda, de decirles no te preocupes por mí, ¿no? Y dejarlos descansar. Hay en otras ocasiones, y esto está en muchas tradiciones, que los muertos sobre todo dicen, ¿no? yo sí lo he podido ver, los primeros días, los primeros momentos, sobre todo si fue repentino, no saben que ya no están. Entonces hay que decirles, compañero, gracias. Pero mientras más tranquilo está uno, más fácil es para las personas irse a lo que sigue. Sí. Este año que yo pongo mi altar, puse las fotos, digo cada año las pongo, ¿no? Pero en este año en específico, donde me enfoqué un poquito como más en orarles, en decirles que son bienvenidos, que los recordamos con amor. En este año en específico, justo el Día de Muertos, los volví a soñar, pero a todos juntos, o sea, a todas las personas cercanas a mí fallecidas, a todas juntas, incluso una persona que yo no conocí, pero que la tengo muy presente en mi vida, estaba en ese sueño, en casa de mi bisabuelita, pero todos en una parte distinta de la casa, platicando de una cosa, platicando de otra, pero todos juntos. Y es la primera vez que me sucede donde están, pues todos juntos, y estas personas en específico que me llamaron. Bueno, ¿tú haces prácticas espirituales? ¿Haces algo? Meditación, Nada más. Okay. Creo que sí ayudaría mucho que dejaras esa tristeza. Son muchos años. El desapego es muy difícil, pero es lo que nos hace libres de todo eso. Y ese jalón también que llevaba tiene que ver con el apego. Y a veces
puede ser, no estoy diciendo que sea tu caso, nos generamos una idea y esa idea sostiene los sentimientos. Entonces, no es como tener un deber ser, ¿no? Tengo que sentir esta tristeza. No necesariamente es tu caso, pero eso puede pasar y hace que sostengas esa situación. Y lo del altar de muertos a mí me gusta, me parece muy bonito, pero yo no los llamo. Como, los recuerdo, pero váyanse a hacer sus cosas. Qué bueno. O sea, dejarlos descansar. Uno los puede ayudar a descansar. Y algo que te puede ayudar a ti específicamente es que prueba algunas noches, especialmente en días que sientas esto todavía, imaginarte, visualizarte cuando hagas meditación y antes de dormir, que estás envuelta en una esfera luz azul intenso, y envuelta esa en una esfera dorada. Y a ver cómo te sientes. ¿Vale? Gracias a ti. ¿Alguien más? Yo. A ver, ¿qué chisme hay acá? Hola, buenas noches. Bueno, a mí me pasa algo muy, digamos, curioso, que me da bastante miedo. Por lo general, cuando sueño, tengo sueños que no recuerdo, son cosas que suceden, ¿no? Pero no son cosas buenas, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, he soñado que unas personas van a tener accidentes y suceden realmente y pierden la vida, ¿no? Eso lo tengo muy grabado desde que tenía como 15 años, ¿no? Que fue la primera vez que me pasó. A partir de ese momento como que siento que bloqueo los sueños, ¿no? Y así me ha pasado en ciertas ocasiones que yo digo, bueno, ¿yo por qué sueño esto si al final del día yo no puedo hacer nada? No sé por qué me llegan ese tipo de sueños. Hace unos meses soñé que iba en una calle muy oscura y venía bajando como un tipo charro, digamos, mariachi, pero cuando yo lo topaba de frente veía que era como un esqueleto, y al momento que lo topo de frente siento como ingresa en mí, ¿no? Bueno, entra en mí, o sea, siento como se apodera de mí, y yo en el sueño estoy luchando con él, ¿no? Y digo, no, déjame en paz, suéltame. Y era tanto mi lucha con él que desperté a mis hijos que estaban en otras habitaciones y corren a despertarme y no pueden despertar, ¿no? Y yo decía, suéltame en el sueño. Y cuando por fin logro que me suelte, una voz, que era esa persona, me decía, ¿no? Sí, pero se va a morir mi Rocío, ¿no? Así me decía. Y yo, no, gritaba más, ¿no? Entonces fue cuando logro despertar y estoy llorando y estoy muy alterada, ¿no? Del sueño. Y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? O sea, buscar a la persona, la contacté para ver si estaba bien, todo. Pero vuelvo a bloquear esa parte, ¿no? Y no sé por qué tengo este tipo de sueños que sí me generan de repente mucha angustia porque no sé qué hacer con eso, o qué me quieres decir. Algunas personas pueden ver o desarrollar habilidades, pero ¿cómo decirlo? Todo lo que vemos, tú también lo dices, dicen que todo lo que vemos son memorias. Entonces por eso dicen que la gente vive vidas cíclicas, porque ya no se sabe qué fue primero, el huevo o la gallina, la memoria o lo que estás viviendo, ¿no? Porque lo que vives siembra una memoria y luego vuelves a vivir algo parecido. Entonces, lo que la gente, lo que vemos en general en los sueños y en la vigilia, supuestamente son memorias. Y algunas prácticas espirituales están enfocadas en borrar esas memorias. Hay personas que tienen una especie de, ¿cómo le dicen? Como una capa débil en su, le dicen, cuerpo energético.
y lo que hace es que pueden percibir las memorias de otras personas o son susceptibles a la información. Algunas personas piensan que esto es una habilidad, otras personas dicen que es más bien una debilidad, porque lo que hace es que justamente te pone en riesgo porque empiezas a mirar cosas que no tendrías por qué mirar, ¿no? Es decir, uno va, es como si tuvieras una piel muy sensible, ¿no? Si alguien tiene una piel muy sensible, difícilmente lo vería como una habilidad. Probablemente se van a dar cuenta antes que otras que está a punto de llover. ¿Sí me explico? Pero nadie quiere eso, ¿no? Que me caiga la lluvia y yo estoy aquí bien recio, ¿no? ¿Sí me explico? Tiene que ver con cosas así. Algo que puedes hacer, esto que yo les comentaba de resoñar, es volver al sueño. Cuando estamos despertando, estamos en un estado que le llaman hipnopómpico, que es un momento donde uno todavía está como, ¿no? Le llaman ondas alfa, es decir, entre despierto y dormido, y en ese momento es muy fácil o más fácil regresar al sueño. Cuando te estás despertando, si tienes un sueño así, puedes regresar y cambiarlo. Entonces, viste a este chavo, volteas y le dices, tú aquí no pintas nada, sáquese, ¿no? O le puedes preguntar, ¿tú quién eres o qué? ¿No? ¿O qué, por qué? ¿No? Y te puede dar alguna respuesta. ¿No será como, perdón, como dices tú, que de las tres cosas que tenemos miedo está la muerte y lo está manifestando que tiene la muerte? Sí, pero cuando sí se cumple con otras personas, hay que resoñarlo. Porque puede ser que tú hayas podido estar en contacto con una memoria de información de la otra persona, pero en el momento en que tú lo observas, refuerzas eso. Es lo que pasa con las mancias, con las predicciones. Yo siempre le pongo este ejemplo, por ejemplo, vale, redundancia. Si tú vas con una persona que te lee algo, ¿no? Que te va a decir qué va a pasar, es probable que esa persona sí tenga habilidades, probable, o posible, y que sí te diga algo que pueda ver. El problema es que cada segundo estamos cambiando. Y entonces, en este momento, hay un futuro más probable para ti, en este preciso momento. Pero a lo mejor sales y te encuentras a tu mejor amiga que no habías visto en hace mucho tiempo, y te pones tan feliz que eso te cambia todo. Y entonces en ese momento abriste otro futuro más probable. ¿Sí me explico? Pero si alguien te dijo, no, ten cuidado, porque saliendo de aquí, aguas con los carros. ¿Sí me explico? En ese momento fijaron un futuro más posible. Entonces, en el momento en que tú ves esas cosas en sueños, estás reforzando eso. Entonces, cuando tú lo resueñas, borras eso de tu visión. ¿Me explico? Y no, ya está. Esto no tiene nada que ver conmigo, o incluso puedes ver que le va bien. Si tú viste el accidente que le iba a pasar, lo cambias. ¿Sí me explico? De esa manera, si pasa, no tiene que ver con tu energía. Incluso es probable que no pase, pero digamos, no es que dependa de ti, sino que tú dejas de observar y no refuerzas eso. ¿Me explico? Sí. Antes, ¿cómo estás? Tranquila. ¿Mejor? Sí. Buenas noches, Dani. Antes que otra cosa, pues no quiero parecer palero ni que pagaron esta participación, pero quiero agradecerte todos los pasos que tomo contigo, todas las cosas que ustedes han expresado ahorita. Creo que llevo un año más o menos con Dani y sin hacer tanta boya, pues bueno, interpretación de los sueños, introducción de los sueños lúcidos, arquetipos de fuego, de los sueños de fuego, agua, aire y me falta tierra. Entonces ya llevo un ratito, todo gracias a Chris, otra gran maestra también que me enseñó las meditaciones. Y eso, si lo ven en una persona tatuada de
casi cholo, pues no es normal, ¿no? No está acostumbrado a estas situaciones. Y hablar más de los sueños o de interpretarlos, algo que él me ha ayudado a interpretar muchos sueños, desde por qué me caigo, por qué he pasado por muchas situaciones. Claro, siempre todo remonta a la mamá, ¿no? Entonces, sí, muchas cosas me lo ha dicho él. He aprendido muchas cosas, pero creo que el momento más duro, y tengo que decirlo, fue el 30 de agosto. Falleció mi padre, ya no he tomado cursos precisamente porque pues, fallece en mis brazos. Y ahí es cuando realmente te das cuenta de que no es que te interpreten los sueños, es lo que aprendiste a hacer en las meditaciones, resoñar, pedirle perdón a tu padre. Bueno, no, nunca le pedí perdón, muy bien, porque fue el trabajo que hice con él. Tuvo que ver con iniciar el diario de sueños, saber qué me estaban pasando en los sueños y después saber que las cosas que yo estaba teniendo como premoniciones eran las cosas que no le ponía atención en la vigilia. Todo eso lo aprendía de Dani, o sea, todo lo que está diciendo, lo mismo que está diciendo él, y creo que no se puede resumir todo lo que he aprendido en, no sé si un año y medio, y siempre se lo decía a mi pareja. Bueno, también mi pareja contribuye mucho a que yo crezca porque no sé, en Castañeda tú juntaste todas las cosas que yo había leído por separado. Alguien por primera vez había juntado a Jodorowsky, a Castaneda, a todas las cosas de los sueños, y lo había hecho en un curso y me lo estaba explicando paso por paso, aunque a lo mejor yo lo había leído, pero creo que tendría que resumir que el resoñar, el ahorrar la energía y el dónde pones la atención, creo que es lo más valioso. Lejos de chismecito, pues te quiero agradecer, y esto también lo soñé. Ya sé, es muy tonto, parece creación, pero cuando toman cursos con él, de verdad lo dices, no es posible que esté en este momento platicando con la persona que me enseñó de algo que yo había soñado. Y es algo que, la última, yo creo que una consulta que te haría es, ¿por qué? Bueno, no sé, a lo mejor yo tengo una explicación, pero por ejemplo, yo le puedo platicar a ella, las primeras veces que yo le platicaba a ella, esto, ella nunca soñaba y de repente, ¡pum! Me cuenta, ay, es que soñé esto y esto. Ya se lo quiero contar ahí. Pero a mí me ha costado mucho más trabajo que si voy con otra persona y le cuento, oye, ¿qué crees que esto? Y en cuanto se lo cuento, la otra persona al otro día me lo está diciendo, ¿qué crees que soñé esto? Yo, ¿y por qué chingada a mí no me pasa? ¿Por qué si yo lo quiero hacer no me sale? Es como si yo fuera una manera de expresarlo, pero no lo logro, ¿no? Y me pasó con Chris, tuve la primera vez en una meditación con Chris y me llevó así a otros lados donde, pues sí, solamente lo veía con drogas, ¿no? Sí, la verdad, perdón, no, es que así llegué, ¿no? Así llegué, yo llegué por el Peyote, por Carlos Castaneda, ya te das cuenta de muchas otras cosas. Bueno, lo último que quiero decir es, de verdad, creo que lo que más me ha dejado la interpretación de los sueños es aprender a interpretarme yo, a conocerme yo mismo. Porque he tenido que, la parte más dura es tener que asumir la responsabilidad de las cosas que estoy soñando. Y eso es muy duro, pero lejos de solamente preguntarte a ti, ay, soñé esto, que sí lo hice al principio y tú lo sabes y lo llegué a hacer. Es una manera de agradecerte, de enseñarme estrictamente dónde ponerme atención, porque el día que lo necesité, ¿no? El día que mi padre fallece en mis brazos por un infarto, es el momento en que le digo, puedes irte, y algo que pudo haber sido, bueno, no, o sea, fue muy doloroso, lo tomas de otra manera, ¿no? Y ya lo resueñas, lo trabajas. Claro que lo hubiera sido mucho más fácil si hubiera ido a la terapia, vale. Pero aprendes a sobrellevarlo, ¿no? Y aprendes a entender muchas otras cosas que a lo mejor no lo hubieras hecho. Y yo, gracias Cris y gracias Dani. Hay un chico de cursos que hace él y que me encantan. Y voy a tomar los demás, más que los otros. Gracias, Octavio. Al final nos ponemos de acuerdo. Eso es muy común, que le dices a alguien, oye, que los sueños lúcidos, nunca había oído hablar de eso, ¿no? Y esa noche tiene un sueño lúcido. Sí. Yo no trabajé, ¿no? A veces pasa que es una cosa momentánea, ¿no? Es decir, tú le dices a alguien, esa noche tiene, y después es más difícil. Incluso a mí sí me pasó la primera vez que yo, no la primera vez que me enteré, pero ya la primera vez que empecé a intentarlo lo logré, pero después pasó mucho tiempo que pues, ahí no podía. Me imagino que eso tiene que ver con el ánimo, con la energía.
Por ejemplo, cuando descubrí esto que le llaman las experiencias extracorpóreas, yo dije, tengo que intentar eso, ¿no? Experiencias extracorpóreas. Sí, pues los viajes astrales. Dije, ay, tengo que intentar eso. Esa noche estaba tan emocionado de lo que me había enterado que dije, hoy tengo que lograrlo sí o sí. Y no lo logré, pero esa noche tuve un sueño lúcido. Es decir, el ánimo que tú le pones a algo es la energía con la que la haces. Entonces, esto con cualquier cosa. Y entonces es más fácil. Entonces, si una tarde alguien te platicó algo que resultó muy emocionante, es probable que esa noche tengas sueños extraños y dependiendo de tu nivel de energía, de cuánto tengas ahorrado, de cuánto, de tu situación en ese momento, va a ser más fácil. En general, lo que más ayuda a tener este tipo de experiencias es qué tanto trabajo personal tienes. Porque mientras más en paz estás con tus temas, más libre eres de soñar lo que sea. Entonces es más fácil que alguien te cuente algo y sueñes eso. Cuando no, permanentemente estás volviendo a tus temas que tienes que trabajar. ¿Puedo contar? Una. Rápido. Una vez soñé que volaba y veía las ciudades de arriba tan real, tan real que bajaba que me sentía libre soñando eso. Y sí, cuando desperté dije, pero qué real, vi mi casa desde arriba, la ciudad, todo. Gracias. Sí, es fascinante. De hecho, durante un buen tiempo, cuando tenía sueños lúcidos, cuando trabajaba con sueños lúcidos en ese momento, lo que más quería era ver la ciudad desde lo alto, porque sí es una experiencia muy bonita. Sí. Muy real. Okay. Una persona más que participa y digo, yo me encantaría, es que acá me el micrófono. Nos vamos a quedar aquí hasta la medianoche. De todas formas, recuerden que en el chat les ponemos el contacto de Dan para que ahí lo sigan en sus redes, en su teléfono, porque ya se agregó al chat, para que le puedan consultar o si se quieren inscribir a sus cursos de verdad, no saben qué cosa. Digo, aquí Octavio ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? Pero a ver, te paso el micrófono. Hola a todos. Primero agradecer, gracias por compartir el conocimiento y gracias por escuchar. Yo tengo curiosidad en estos últimos días de dos sueños que tengo. Hay uno que es recurrente desde que era muy pequeña y ese sueño es que me sueño que salgo desnuda a cualquier lado. Puede ser un hospital, puede ser la calle, puede ser la playa, donde sea, pero sueño que salgo desnuda o que se me olvida vestirme. Y la otra que no puedo comprender ni cómo ni por qué es que en esta semana he estado soñando a familia que ha trascendido. No sé si ya trascendió en mis sueños, pero las sueño muy jóvenes y muy bonitas. Generalmente son mujeres las que he soñado y no comprendo por qué sucede eso. Gracias. Bueno, el sueño de estar sin ropa, cuando tienes este sueño, ¿cómo reaccionan las personas que te ven en el sueño? No lo observo, solamente yo soy la de la sensación. Hay veces que me da pena, hay veces que estoy libre, común y corriente. No puedo recordar las personas que están ahí como me ven. Freud a este sueño le llama típico. Los sueños típicos son sueños que el mismo Freud aceptó que tenían una explicación general para todo el mundo. O sea, el mismo Freud que cientificista, que decía, no, eso no es posible, dijo, bueno, parece que sí hay algunos sueños, ¿no? Pues al contrario a Jung, ¿no? Que decía, no, hay arquetipos universales para todo el mundo. Freud decía, eso no es posible. Bueno, pero en algunos casos sí, ¿no? Uno de ellos era ese tipo de sueños, que es el sueño de la desnudez. Pero dice Freud que para que sea
realmente ese sueño, la condición es que las personas que nos ven no se espantan. O sea, no es un escándalo. ¿Me explico? Porque dicen que es una memoria de la edad infantil, cuando podíamos andar sin ropa y no había problema. Uno sí siente, por lo general en esos sueños, pudor, vergüenza, ¿no? Ay, ¿cómo es posible? Una variante es soñar que uno va al trabajo o a la escuela en pijama, o si es un militar que va sin el uniforme. Y Freud, bueno, pero ustedes ya saben, ¿no? Que Freud, gran parte de cosas lo relaciona con lo sexual, ¿no? Entonces, no me miren a mí, yo les voy a contar el chisme, no soy yo. Dice Freud que por lo general está vinculado este sueño, o sea, digamos, la parte más superficial es una memoria. Y lo profundo sería ante quién estamos desnudos, porque ahí podría haber un vínculo, digamos, a veces hubo una erotización, una seducción, y como a veces era alguien de la familia, ¿no? Y una erotización no quiere decir que hubo un abuso, ¿no? Simplemente a lo mejor que estaba la gana, por ejemplo, ¿no? De que papá mirara un poco más, ¿no? Pero aquí es curioso que no hay nadie, o no sueles fijarte en nadie, ¿no? Sí, pero en ese, otra variante de explicación, esta vez de Freud, es algo que yo he investigado, es que la ropa tiene que ver con la personalidad. Entonces, es como no encontrar una personalidad o no, ¿sabes? Como algo falta de cómo me autodefino o de cómo me protejo, porque también es una protección, sobre todo si hay frío, ¿no? Por ejemplo, o mucho sol. Con eso suele estar vinculado ese tipo de sueños. Habría ya que indagar específicamente, especialmente si es repetitivo, a ver las variantes, cómo está funcionando y ver, encontrar. Lo de las mujeres, no estoy seguro, no tengo muy claro, porque hay pocos datos, ¿no? para determinarlo. Solo sueñas con mujeres, dices, ¿verdad? Pues de la familia que han trascendido ha sido casualidad que, bueno, las que he soñado son mujeres. Y lo que más me llama la atención, no me da miedo cuando los sueño. No sé si ya trascendieron o no lo puedo saber en el sueño. Pero lo que sí me llama la atención es que las veo muy jóvenes. Sí, ¿tú tuviste una hermana que no vivió o algo así? No, al menos no que yo sepa. No que tú sepas. Sí, no. Muchas gracias. Aquí. Bueno, por aquí va a tardar todavía un ratito. Vamos a cerrar para que los que se tengan que ir no mueran de frío, ¿no? Bueno, antes de que nos vayamos, rápidamente, avisos parroquiales. El sábado, ¿hoy es jueves? El sábado en la mañana hay un grupo de maternidad consciente, va a ser aquí en Amatista, a las 10 de la mañana. Por si no necesariamente para ustedes, pero si quieren compartirlo, sobre todo para mamás embarazadas, en posparto, no importa la edad que tengan, pueden traer a sus bebés y a sus hijos, ¿no? Son todos bienvenidos. Para las mamás que quieran participar, es a las 10 de la mañana. Y el próximo viernes 29, tenemos el círculo de parejas, para que pues se integren si quieren venir a tratar temas de sexualidad sagrada, tantra, vamos a hablar como de temas de conexión y para pues cultivar otro tipo de conexión con la pareja, ¿no? Para quienes estén interesados, igual también si pasan la voz. Les vamos a compartir por ahí las redes de Dan en el círculo, en el chat del círculo. Quien no está en el chat, ahorita me dice para agregarlo. Y pues por ahí para que lo sigan, le quieren preguntar algo, le quieren consultar algo, quieren inscribirse a sus cursos, también por ahí pueden consultarlo. Muchísimas gracias, Dan. Bueno, como es la tradición del círculo, ya saben. Vamos a ponernos un momento de pie. Sí, claro. Te sugiero algo. La próxima vez que tengas ese sueño, lleva a esa mujer
con su papá. ¿Sí? Y dile, le dices te veo y la llevas con su papá y la dejas. ¿Vale? Gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a buscar a alguien a quien no conozcamos y le vamos a dar un abracito. Muchas gracias a todos por su presencia, su energía, ese círculo de poder. Que tengan